Bueno, buenos días. Buenos días a todas, a todos los que se conectaron hoy. Gracias por formar parte de esta reunión. Bueno, simplemente para los que... Hola, Andrea. No quiero presentar Bien. todavía a nadie, no voy a hacer spoiler, pero sí las voy a saludar. Hola, Betina, hola, Paula. Eh, y simplemente contarles, porque bueno, por ahí hay algunos nuevos que se suman a la reunión de hoy, contarles que esta es una reunión de comisiones de estudio de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y contarles un poco acerca de qué es la asociación. Decirles que nosotros estamos hace más de 15 años trabajando en Argentina, que tenemos el objetivo de promover la adopción e inspirar el uso de las mejores prácticas en materia de ética y cumplimiento. Y para eso entendemos que las prácticas organizacionales tienen que ajustarse tanto a las normas y regulaciones aplicables, como también a los principios éticos y de buenas prácticas de gobierno, control y transparencia. Contarles que nacimos con un lema que era lo correcto debe primar sobre lo conveniente, y lo tenemos, pero además a lo largo de los años desarrollamos otro lema, que es que somos apasionadas y apasionados por hacer lo correcto. En la asociación tenemos bastantes actividades, además de las reuniones de comisiones de estudio, que para los que les interese, les quiero contar que además de esta hay otros temas para los que les interesan los temas de behavioral compliance o de data privacy y ética digital, o de compliance antitrust, o compliance en la industria financiera y fintech, o penal estratégico, o sector público, salud, gestión del fraude corporativo, o gestión de compliance, o sostenibilidad, o bueno, esta es la reunión de diversidad y cultura ética. Para todos estos temas tenemos comisiones de estudio específicos que se dedican a estudiar y analizar cada uno de estos temas. Además, contarles que tenemos una certificación, que es una certificación internacional en ética y cumplimiento, que damos junto con la Universidad de UCEMA. Llevamos 24 ediciones y tenemos más de 2.500 graduados a la fecha. Esas certificaciones todos los jueves son 14, 16 clases, eso es un cuatrimestre, y ahora estamos justamente en la tercera o cuarta clase de esta edición. Tenemos también un club del Compliance Officer que se reúne bimestralmente, en general el primer jueves de cada mes, y es solo para los que son graduados SEX, o sea, los que hicieron la certificación. Y también tenemos un grupo de alumni para todos los graduados SEX. Si no se anotaron y alguno lo hizo y es parte del grupo de graduados, anótense, seguramente Sofi nos podrás compartir el link acá en el chat para que el que todavía no está, no forma parte, se pueda sumar. La asociación desarrolla varios eventos a lo largo del año, además de nuestras reuniones de comisiones de estudio. Tenemos a mitad de año lo que es el encuentro público-privado, donde precisamente unimos a los dos sectores para conversar temas de compliance. Este año es nuestra 14ª edición. Y también hacemos un congreso internacional, que normalmente es a fin de año, y esta va a ser nuestra 11ª edición, en noviembre de este año. Tenemos una iniciativa también que se llama Supervalores, y es que conversando internamente decidimos que más allá de conversar entre nosotros estos temas de compliance, estaba bueno llevarlo a las siguientes generaciones, para que esto pueda perdurar en el tiempo, y por eso nos acercamos en una iniciativa para trabajar con chicos de quinto, sexto y séptimo grado de los colegios de una manera lúdica, empezando a conversar sobre valores, sobre anticorrupción, etcétera. Quiero agradecer especialmente a los sponsors que nos acompañan en la asociación en toda nuestra actividad y que nos permiten crecer. Tenemos a Danone, Galicia y TGS, también tenemos a La Segunda, y Wordsys y a TGN, y se sumó como Media Partnership a partir de ahora también abogados.com.ar. Desde ya los invitamos a hacerse socios de la asociación, a seguirnos en redes para enterarse de todas nuestras novedades. Estamos en LinkedIn, en Instagram y en X. Y nuestra página es éticaycompliance.org. Y ahora sí, sin más preámbulos, Paula, Betina, las dejo para que puedan avanzar en esta reunión de hoy. Dale, gracias Marian. Hola a todos y todas. Un gusto estar acá con ustedes y sobre todo tener la posibilidad de escuchar a alguien a quien admiramos, queremos y no nos cansamos de aprender de ella. Así que, pero para setear y no compartirles nuestra experiencia, la voy a presentar primero a Andrea. Andrea Walde es directora de Asuntos Jurídicos e Institucionales de Pharmacity. Ella es abogada egresada de la UBA. Es Visiting Scholar en Yale Law School y posee un máster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral. Preside el Consejo Asesor Regional del
Auschwitz Institute, fue directora de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación y, entre otras funciones, también presidió la Comisión de Memoria de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. En el ámbito académico, fue profesora en la Universidad Torcuato Di Tella. Como funcionaria, representó al Estado argentino ante tribunales internacionales, es mentora de Voces Vitales, miembro de Human Corporate Director de la Comisión Directiva del Consejo Publicitario Argentino, el Comité Ejecutivo de la Red de Empresas por la Diversidad y de la Comisión Directiva del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Argentina, además que es miembro de JAE, donde tengo el placer de compartir con ella más cotidianeidad. Así que, Andrea, gracias por venir. Es un placer recibirte. Y antes de darle la palabra a Andrea, queríamos contarles por qué con Betty decidimos dedicar este espacio a trabajar estos temas con los que vamos a estar intercambiando ideas con Andrea. Ustedes saben que hace una semana la Asociación de Ética y Compliance hizo el tercer evento sobre terrorismo. Eh, y alguien podrá preguntarse qué tiene que ver terrorismo con cultura ética o qué tiene que ver terrorismo con diversidad. Y los puntos de encuentro son enormes. De hecho, cuando uno estudia o se pone a analizar cuáles son los ejes de los distintos pilares de las estrategias internacionales de prevención del terrorismo, o más bien de prevención del extremismo violento que lleva el terrorismo, porque nadie entiende que una persona es terrorista de un momento a otro, sino que se transcurre se transita por un proceso. En todos estos lineamientos hay un eje que es fundamental, que no tiene que ver ni con más armas, ni con más castigo, ni con... sino que uno de los ejes principales tiene que ver con la prevención del terrorismo. ¿Y cómo se piensa que el terrorismo se previene? Trabajando en estos factores que llevan a que las personas se sientan más proclives o vean con mejores ojos estos actos violentos. Y entonces, entre las acciones que se piensa para contrarrestar esto, se pone especial énfasis en que se trabaje en la discriminación, en la tolerancia, en cómo se humaniza a la víctima, cómo se generan diálogos que permitan promover más tolerancia, porque se entiende que la clave, lo que está abajo de cualquier acto de violencia, tiene que ver con la intolerancia. Y esa intolerancia pasa, después se extrema, o en muchos casos podría llevarse a extremos más altos, que terminen en violencia. Y en estos lineamientos no solo son pautas para los estados, sino que se invita también a las organizaciones a poner foco en estos temas y empezar a registrar qué pasa, cómo se gestiona. Y esto es lo que vamos a estar hablando con André hoy, pero tal vez nos podríamos empezar poniendo de acuerdo antes de ver qué hacemos en las organizaciones sobre algunos conceptos. ¿Qué te parece, André? ¿Nos querés decir o explicar un poquito para que estemos todos alineados cuando hablamos de discursos de odio que pueden llevar al terrorismo? ¿De qué estamos hablando? Buen día a todas y todos. Buen día, Paula, Bettina. Muchas gracias por la invitación a participar de la reunión de esta mañana, que desde luego considero es un tema central para abordar en la problemática del compliance en relación a la responsabilidad de las empresas en este tema. Felicitarlas por todo lo que escuché que hace la organización en distintos ámbitos, eh, y también porque el propósito que compartieron al inicio de la charla, respecto de la necesidad de hacer lo correcto y la importancia de hacer lo correcto, creo que tiene que ver con todo lo que vamos a hablar esta mañana. Así que se aplica perfectamente el propósito, incluso hasta en su versión anterior, ¿no? De lo conveniente a lo correcto, o sea, porque que prime lo correcto sobre lo conveniente, hacer lo correcto, y por qué las empresas también en este tema que vamos a abordar hoy, que parece más inasible y quizá menos tangible que otros,
también puede hacer lo correcto y debe hacer lo correcto. El discurso de odio, muy rápidamente, es cualquier expresión que promueve la discriminación, el odio o la violencia hacia grupos en situación de vulnerabilidad, grupos tradicionalmente discriminados, minorías. Estamos en el terreno de la expresión. El discurso de odio es el discurso que se manifiesta en distintas formas, verbal, por escrito, pero que tiene que ver con la expresión y acá tenemos una primera cuestión a resaltar que va a estar en tensión permanente el análisis de qué es discurso de odio y no, y qué se puede hacer con ese discurso de odio, con obviamente el derecho a la libertad de expresión. Ahí tenemos una primera cuestión que vamos a seguramente conversar a lo largo de esta hora. El discurso de odio puede quedar en el discurso o puede avanzar hacia hechos, hacia actos. Entonces, ahí es donde empezamos a hablar de situaciones de violencia, situaciones de exclusión concreta, situaciones que pueden llegar a lo que queremos abordar hoy, que es el terrorismo. Eh, Del dicho al hecho, hay un proceso. Paula lo anunciaba. eh, no podemos pensar que porque alguien dice algo que es discriminatorio y de alguna manera pueda alentar con su discurso a conductas discriminatorias, va a terminar en un hecho violento o en un delito de la envergadura del terrorismo o en otros contextos, hablando en otro territorio, ¿no es cierto?, de crímenes masivos, genocidio, etcétera. Es cierto que puede ser que ese discurso quede en discurso, pero también es cierto que puede evolucionar hacia una situación mucho más grave, que es el acto. Entonces, la teoría de la prevención en todos estos casos lo que enseña y lo que aconseja es que sabiendo que no cualquier discurso termina en acto, pero todo acto empezó en un discurso, lo importante es analizar ese trayecto del dicho al acto. Y ese trayecto puede ser largo, puede ser de mucho tiempo, de meses, de años, de décadas, digo, en términos históricos y de análisis de otra problemática como el genocidio. Por ejemplo, hay quienes dicen que hay genocidios que se han gestado en décadas y van pasando, ¿no? De generación en generación todos estos dichos y estos discursos de odio hasta llegar, ¿no?, a esa chispa que enciende la mecha y estamos ante un acto masivo violento. Con respecto al terrorismo pasa exactamente lo mismo. Entonces, por eso la importancia de la prevención. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el dicho, en el discurso de odio, en la conducta que puede pasar inadvertida si no tenemos clara la ruta que conduce después al acto violento, no tenemos los suficientes reflejos, las suficientes anticuerpos como para generar esa alerta temprana y empezar a detectar esas señales. Esto me parece que es lo clave, del dicho al acto. Qué interesante, ¿no? Que también te escucho y lo que tiene la particularidad es que ya, te pregunto, ya en este caso, cuando el dicho ya implica un acto de discriminación, porque según lo que vos nos acabas de explicar, ¿no? Que el discurso de odio es la incitación a otros a que odien o discriminen de la misma manera en que lo estoy haciendo yo. Ya el dicho parece ser una señal que debiera eh, hacer que se prendan alarmas y que las gestionemos. Y entonces, pase o no a mayor niveles de violencia, la primera pregunta que nos parecía importante que hiciéramos acá, sobre todo porque sabemos que en algunos casos puede llegar hasta situaciones de terrorismo, como vos decís, en otros a otro tipo de violencia o en otros
ser solo un discurso violento, aunque no le quita porque sea un discurso violento significación para una organización. La pregunta primera para que seteemos todos los que estamos acá que trabajamos temas de compliance es, ¿por qué entonces las empresas deben involucrarse gestionando o reaccionando, o no sé, cómo te parece, en estos temas? ¿Por qué y cómo? ¿Qué es un tema que debiera preocupar a las empresas o es un tema de agenda de los estados nada más? Respecto de la responsabilidad, antes de hablar de la responsabilidad de las empresas, a mí me gustaría eh, pensar juntas el rol de las empresas en la sociedad, porque de esto se trata. Tradicionalmente se veía a las empresas alejada de las problemáticas que tenían que ver con derechos de las personas, con cuestiones de responsabilidad primaria de los estados, con agendas sociales. Había como un divorcio entre lo que el mundo público, a través de toda su estructura y de todas sus políticas públicas, pueda hacer en relación a determinadas cuestiones, y lo que la empresa tenía como misión y función, que básicamente era generar, ¿no? Valor, rentabilidad, riqueza, desarrollo, lo que tuviera que ver con su misión principal, digamos, en términos de su lugar en el mundo. Pero ya hace bastante tiempo que se cuestionó, se puso en debate esta idea de que la empresa no tiene nada que ver con lo que pasa en el mundo donde participa y donde desarrolla sus actividades. Ya sea porque la empresa puede generar el problema, la empresa puede violar derechos, la empresa puede, estamos hablando de terrorismo, y no es el caso específicamente de esta comisión donde estamos conversando esta mañana, pero la empresa puede ser un instrumento útil para el financiamiento del terrorismo, para el lavado de dinero producto de actividades terroristas, para lo que tenga que ver con la violación del derecho penal en términos de los crímenes internacionales, transnacionales, masivos. Podemos hacer un listado aquí. Esa es una parte. La empresa puede ser un actor primario en la comisión de este tipo de delitos y acciones. Pero lo más difícil de hacer, lo más difícil de entender, es cuando la empresa puede ser parte en la prevención y cuando la empresa tiene la responsabilidad de ser parte en la prevención. Porque acá es donde se piensa, bueno, pero esto es un tema del Estado. Si estamos hablando de prevención de violación de derechos de las personas y de reparación si se violaron derechos de las personas, para eso hay una organización estatal, nacional, internacional, políticas públicas, políticas sociales. Si estamos hablando de prevención de terrorismo o de crímenes masivos, hay todo un aparato de vigilancia, de seguridad y punitivo dentro del Estado. ¿Que tiene que ver la empresa en esto? Y la realidad es que así como la empresa puede ser parte del problema, en la primera parte de lo que yo decía, es decir, siendo cómplice, digamos, de la violación de derechos y de la comisión de delitos transnacionales, también puede ser parte de la solución de ocupar ese lugar en el mundo, ese rol que tiene como un actor importante porque es dador de empleo, porque es un ente que es mirado en lo que hace, en cómo lo hace, en el servicio que presta, en lo que dice en su marketing, en lo que dice en su propósito, en lo que transforma su cultura organizacional. Entonces, desde ese lugar puede ser parte de la solución a través de las herramientas y las estrategias de prevención. Esto en temas de derechos humanos se trabajó bastante ya desde la elaboración de las directrices de empresas y derechos humanos, que este trabajo de prevención tiene el trabajo de reparación en caso de que haya una violación de derechos humanos en lo que con participación de las empresas.
Y esto se puede predicar a otro tipo de universos como el que hoy estamos viendo. Vamos a analizar terrorismo más en particular, que parece más lejos inclusive que Claro. cuestiones de derechos de las personas. Pero la empresa, digamos, tiene su propio universo, que es lo que su organización interna con sus empleados. O sea, ahí ya tiene un universo propio de personas que actúan, que piensan, que tienen vidas por fuera de la empresa, que dicen cosas. Eh, Después tiene una proyección en la sociedad. El mensaje que pase esa compañía en relación a los valores que defienda, en relación a los temas que decida abrazar y en los que decida intervenir y en los que no, en todo lo que pueda decir en esto que decíamos al principio, en hacer lo correcto y hacer lo correcto. Y cuando no lo dice y prescinde y deja hacer lo que no es correcto, todas estas cuestiones transmiten cultura hacia adentro y transmiten mensajes fuertes hacia el afuera. Y el afuera implica, para una compañía, estamos hablando en esta organización de ética y compliance, implica una vulneración importante o un riesgo importante desde el punto de vista de la reputación, puede implicar riesgos legales, puede implicar todo tipo de situaciones que hagan a no ser una empresa elegible para el mundo de la inversión, para el mundo del talento. Es decir, todas estas cuestiones tienen que ver con lo que la cultura de la empresa, cómo está formateada la cultura de la empresa en relación a sus valores, qué hace, qué no hace, qué decide hacer, qué no decide hacer, en qué decide intervenir, en qué no decide intervenir. Parecen cuestiones menores, parecen sutilezas, pero cuando se es neutral frente a la discriminación, por ejemplo, cuando no hay un mensaje claro desde los liderazgos, cuando se deja hacer, eso setea y derrama una cultura organizacional y perfora hacia el afuera una imagen corporativa que en definitiva termina teniendo una responsabilidad en la continuación de un status quo de tolerancia frente a la discriminación, frente a la violencia. ¿Hay actores más importantes que la empresa en relación a esto? Puede ser que podamos pensar que el Estado, que las organizaciones internacionales tengan un rol primario, pero la empresa es parte de la sociedad y la empresa no puede mirar para otro lado, ni por su propia gente, ni por la imagen que proyecta en el afuera, porque está en una sociedad, no está colgada de un satélite. Interesante esto que decís. Y me parece que tenemos que poner como el zoom en esto de diferenciar cuándo y por qué la empresa puede verse involucrada, porque obviamente con Betty coincidimos, bueno, en realidad todos los que estamos en la asociación entendemos que las empresas son actores que no solo tienen que gestionar sus impactos negativos, sino que se espera que generen impactos positivos en sus ámbitos de incidencia. Pero vos dijiste algo que es muy interesante, ¿no? Como puede darse un escenario donde una empresa decide positivamente apoyar estos tipos de actos porque financia, por ejemplo, o vende insumos que a sabiendas de que podrán usarse para actos de terrorismo. Y podemos hacer un paralelismo con hechos de corrupción en general. Hay empresas que no es que fallan los programas de compliance, deliberadamente coimean o pagan sobornos para acceder. Con esas personas jurídicas o empresas puede haber un gap de valores y es muy difícil hablar de esto, pero pueden darse, no significa que no lo intentemos o que no les expliquemos cuáles son las consecuencias y desandemos un camino. Pero vos dijiste dos cosas más que me parece que son como muy sensibles e interesantes para trabajar. Y es, puede haber empresas que no hacen esto de manera deliberada, sino que pueden, por fallas en sus controles, verse involucradas en actos que facilitarían actos de terrorismo o pueden darse también situaciones donde aun cuando no fallen los controles,
haya personas dentro de la organización que pongan en práctica algunas acciones que podrían fomentar eh, actos violentos o el extremismo violento que podría llegar a actos de terrorismo o un paso antes, actos de discriminación eh, sistemáticos. Y la inacción, vos estás diciendo, no es neutral. La inacción implica decir yo tolero esto y lo tolero porque no es algo que vaya en contra de lo que yo pienso. Entonces, pongamos un zoom en en el universo, si querés, de las personas de la organización o de los controles cuando fallan, porque por lo menos estamos hablando con organizaciones que creen parecido a lo que estamos acá, en el sentido de que entienden que algo tienen que hacer con esto y ese algo es no promoverlo, facilitarlo. Si tuvieses que pensar entonces en qué se podría hacer, cuáles podrían ser señales de alerta temprana para estas organizaciones que tendría que tratar de detectar para ver después luego cómo gestiona, ¿qué nos dirías? Voy a contestar primero la primera parte de tu pregunta que tiene que ver con qué puede hacer una empresa y después hablar un poco de las señales, particularmente respecto al tema terrorismo, que es bien difícil de entender este link entre el mundo privado desde el punto de vista de la prevención. Desde el otro ya lo tenemos mucho más claro y está más que evidente desde qué lugar se puede trabajar, pero ya es más desde el punto de vista del derecho de penal represivo y desde el compliance, pero desde otro lugar, desde quizás yo diría un compliance más tradicional de la prevención de delito y no de la prevención de violación de derechos o de la prevención de discriminación o de exclusión. Esto que es el camino nuevo, digamos, del compliance. Obviamente, para todo lo que tiene que ver con prevención está, primero la declaración de propósito de las compañías, por eso yo resaltaba la de ustedes. Si las compañías tienen un propósito, eso informa valores, eso informa conductas, eso tiene que ver con lo que la compañía, el cómo la compañía hace. No se puede hacer de cualquier manera. No se puede producir de cualquier manera, no se puede vender de cualquier manera, no se puede gestionar el talento de cualquier manera. Eso tiene que ver con valores. Esos valores pueden estar más o menos declarados. Obviamente, cuanto más declarado sea el propósito, cuanto más declarados sean los valores, mejor. Ahora, no alcanza con la declaración, tienen que ser vividos esos valores en la cultura organizacional. Y eso tiene que permear hasta la última persona de la empresa. Y eso tiene que ver con los liderazgos. Y el liderazgo tiene que ser un liderazgo que se involucre y un liderazgo que no deje pasar situaciones que no debe dejar pasar. A veces es más cómodo, a veces se piensa que se evita un problema si no se dice nada, cuando en realidad el problema lo único que hace es agrandarse, porque no se puede ocultar un hecho de discriminación al interior de una compañía. No sé, cuando ya están declarados valores de equidad, de igualdad, de no discriminación, de protección de grupos minoritarios, de diversidad, de inclusión, lo que quieran y como lo quieran catalogar. Después tiene que haber una política muy clara de sostenimiento, de machacar. Estos son nuestros valores. ¿A través de qué? A través de capacitaciones, a través de formaciones para todas las personas. Y los líderes de las organizaciones tienen que ser los ejemplos. O sea, no se puede gestionar una cultura diversa, inclusiva y respetuosa de estos valores si tenés un liderazgo que no acompaña, o peor aún, que hace otra cosa, o peor aún, que mira para otro lado. Tiene que haber alertas tempranas, ahora vamos a hablar un poco más de esto y específicamente sobre terrorismo. Tiene que haber una política de entender cuáles son esas alertas tempranas. Primero entender que te tenés que meter, que hay algo que podés hacer, que no sos el Ministerio de Seguridad, que no sos la policía, que no sos Interpol, pero que tenés algo que aportar para por lo menos intentar prevenir una situación que puede terminar muy mal.
Y después, bueno, todas las herramientas que ustedes como desde la organización de Ética y Compliance conocen seguramente y han trabajado un montón que tiene que ver con las líneas de denuncias, con canales de denuncias anónimos, políticas claras respecto de las redes sociales. Y ahí, bueno, ¿qué es lo que la empresa puede o no puede hacer en relación a las redes sociales de las personas que trabajan en ese lugar? ¿Qué hacer frente a al conocimiento de una situación concreta de discriminación? ¿Cómo abordar eso? O sea, hay muchas formas de abordarlo, pero lo que no se puede hacer es no abordarlo. Hay políticas corporativas que son más sancionatorias de los hechos de discriminación, hay otras que van más por el lado del diálogo, de entender, de poner el ejemplo, de hablar, de entender qué pasó, por qué se dijo qué, capacitar sobre los que están alrededor del que dijo lo que dijo, y hay otras que desvinculan y hacen de eso también una suerte como decimos los abogados, de prevención general, ¿no? O sea, que eso sea el ejemplo de marcar por dónde la compañía culturalmente quiere ir. Pero lo que está más que claro es que no hacer nada no es una opción. Es excelente Respecto, esto que, perdón, perdón. André, te quiero hacer una pregunta ahí, ¿no? Porque en esto de no hacer nada no es una opción, es algo que venimos hablando siempre con Pau y en nuestra experiencia, y sobre todo en estos temas, ¿no? Hay muchas empresas y muchas personas en realidad que trabajan en empresas que tienen un temor, ¿no? Y se paran en esto de, bueno, yo no entiendo nada de la guerra, no entiendo nada de terrorismo, no me puedo meter, ¿no? Como que hay una gran polarización en este tema a nivel social y esto va permeando en las empresas. Entonces, ¿qué podríamos decirle a esas personas que, como vos decís, no podemos no hacer nada, pero que por otro lado dicen, bueno, pero yo acá no me quiero meter porque no entiendo del tema, porque me parece un tema muy difícil y hay dos bandos y yo no sé de qué bando quiero estar? ¿Qué podrías contestar a esto? Yo lo que contestaría ahí es que hay que simplificar el tema e ir al núcleo duro de estos temas. Y estos temas tienen que ver con los derechos de las personas, tienen que ver con la dignidad de las personas y tienen que ver con la responsabilidad de cada uno para prevenir actos de exclusión, de discriminación y en última instancia de violencia. Entonces, hay un montón de cuestiones que rodean. Si vamos a traer todo a la discusión, sí va a quedar muy empantanada la posibilidad de hacer en estos casos. Pero yo creo que hay que ir más a lo simple, que tiene que ver con la bajada de un propósito. Si el propósito tiene que ver con un propósito ético, con un propósito de hacer lo correcto, con un propósito de no permitir, de no tolerar lo que no es correcto, y esto, por supuesto, es mucho más difícil, exige consistencia entre lo que se dice y lo que se hace a nivel de los liderazgos, a nivel de la conducta corporativa, a nivel del marketing corporativo, a nivel de todo lo que se les ocurra. Entonces, ahí digo, por ejemplo, para traer un ejemplo que no tiene que ver específicamente con el tema terrorismo internacional, aunque sí, porque también es parte desde algún lugar, pero el conflicto, por ejemplo, nosotros podemos hablar perfectamente en las compañías sobre antisemitismo, entender de qué se trata esto, entender por cómo las compañías pueden trabajar para combatir el antisemitismo, para detectar casos de antisemitismo, para contribuir a no discriminar, para hacer una alerta temprana en relación a estas cuestiones. Y no necesariamente esto implica que tengamos que dar una clase de política internacional, hablar de Medio Oriente, del terrorismo de Hamas. Digo, se puede bajar al nivel en lo que se puede hacer, entendiendo cuál es el valor que está en juego. Entonces, desde ese lugar, siempre hay algo que se va a poder hacer. Lo que a mí me preocupa es que a veces en algunas empresas puede ocurrir que digan, no, mira, yo en esto no me voy a meter, un poco Betina, lo que vos decías, yo no me voy a meter, pues esto es muy complicado, me va a tener que meter en un debate que me va a generar un problema. Y eso, en el fondo, es comodidad, es no querer abordar la situación real de las personas y de la responsabilidad que tiene la empresa en empezar a detectar algunos
situaciones problemáticas, o empezar a contribuir a combatir los sesgos, la discriminación y todos esos hechos esos dichos de discurso de odio que pueden terminar mal. Entonces, si rodeamos las cosas con mucha complejidad, sin duda, porque obviamente todos conocemos el mundo corporativo y el mundo corporativo y el mundo privado en general no quiere entrar en conflictos. Entonces, no quiere entrar en conflictos ni con su gente, ni quiere entrar en conflicto con el gobierno, ni quiere entrar en conflictos que pueda decir, que pueda posicionar a la compañía de un lado o del otro en un tema complejo o polarizado. Ahora, la prevención de discursos de odio, la prevención de situaciones que puedan terminar en violencia, la detección de casos y de empleados que puedan terminar radicalizándose en una célula terrorista. Y bueno, ahí me parece que hay algo que hacer, que, bueno, podemos seguir conversándolo. Y me gustaría hablar un poco más sobre el tema terrorismo, porque parece tan lejano del mundo de la empresa, y tan lejano en una lectura muy superficial de una comisión de diversidad e inclusión, y sin embargo no. Eh, yo en esto, para entender un poco el fenómeno del terrorismo, que justamente es la violencia extrema, ¿no? La violencia extrema para generar el terror, para generar un cambio generalmente político e ideológico a través del terror, eh, y que todos nos sacude cuando leemos los diarios y vemos, ¿no? Lo que pasó acá, lo que pasó allá. Yo voy a hacer una pequeña reseña de un caso muy reciente, que es el caso de París del 2015. Porque bueno, no voy a hablar de películas, de series de televisión, donde todos vemos, ¿no? Cómo ingresan los jóvenes a las organizaciones terroristas, cómo son reclutados. No, no. Yo voy a compartir y tratar de compartir con ustedes un caso real y que fue analizado eh, en las personas concretamente, que es el caso de 2015 en París, los atentados terroristas el Bataclan, de las terrazas de París, y en el Estadio de Francia. Eh, y eso fue recuperado, digamos, esa historia es recuperada en un libro que escribe Emmanuel Carrère, que es un escritor francés, no es periodista técnicamente, pero ha hecho la crónica del juicio que se desarrolló durante la pandemia en París a los acusados de haber participado en esos atentados, que no eran los que habían concretado los asesinatos, porque todos esos se inmolaron. Entonces, los que no se inmolaron, quedó uno que quedó que no detonó su chaleco, y fue toda una discusión de por qué no lo había hecho y en definitiva sí, qué tipo de participación había tenido en este hecho. Pero todos los que fueron juzgados y condenados en París eran partícipes de otra índole, no eran los que ingresaron y abrieron fuego con sus Kalashnikov. Fueron otro tipo de participación. Y Carrer lo que hace, él cubre el juicio para el Nouvel Observateur, lo cubre durante todos los días de juicio y escribe este libro que se llama B13 por Viernes 13 de 2015. eh, y escribe un libro magistralmente, porque es un escritor, de una forma coral, porque toma todos los puntos de vista de todos los actores de ese juicio. Arranca con los testimonios de los sobrevivientes. Es muy difícil de leer esa primera parte, porque tiene que ver con lo que los sobrevivientes vieron, vivieron y pasaron en esas horas del ataque. Habla también de las decisiones y de los jueces y cómo van pensando.
otro capítulo tiene sobre los familiares de las víctimas, pero tiene un capítulo sobre los terroristas. Y esto es lo que a mí me parece interesante para la charla de hoy. Eh, el capítulo, obviamente, de los terroristas imputados, los que fueron juzgados, menciona los que se inmolaron, pero se centra en esos. Y el hallazgo de Carrer es bastante incómodo y tiene que ver con que, y esto lo voy a decir varias veces, o sea, él no justifica, él explica, él describe las trayectorias de estas personas. Y lo hace, me parece que muy inteligentemente para también abrir los ojos de qué hablamos cuando hablamos de terrorismo. Porque una cosa es el que lleva el chaleco y se inmola, otra cosa es el que agarra la Kalashnikov y mata 80 pibes en el Bataclan. Y otra cosa es quien fue a buscar el auto, lo alquiló, el que hay un universo de personas que participan y que lo que él descubre y explica y cuenta con la trayectoria de estas personas es que en muchos casos no se trataba de fanáticos. En muchos casos se trataba, que llegan obviamente al grado del lavado de cerebro y del fanatismo en un punto, pero que en realidad se trataba de personas muy marginales en muchos casos, que buscaban identidad, que es lo que el reclutamiento de estas organizaciones le ofrece. Le ofrece pertenencia, le ofrece sentido. Entonces, y él analiza, y esto es lo más difícil de procesar, analiza cómo personas que vivían durante 2 generaciones en Francia viajan a Siria y vuelven radicalizados, o se radicalizan en Internet. Eh, y esto, digo, los que están escuchando decir, bueno, pero estamos hablando del sector privado. Esto es un tema de Interpol, de inteligencia, la CIA, el Mossad, no sé. ¿Por qué nosotros tenemos que hablar de esto? Porque quienes ingresan a esas organizaciones, en muchos casos son fanáticos, en muchos casos tienen la violencia incorporada y en muchos casos solo buscan lo que les falta. Entonces, acá es donde primeramente las sociedades, porque esto es el deber primario, digo, estamos hablando de exclusión, estamos hablando de una exclusión estructural en muchos casos, hay un tema social que resolver en otro lugar, fortalecer ese tejido social, fortalecer los valores, pero también esto es de las empresas, o sea, la empresa que excluye también favorece que la persona excluida cronifique su exclusión y puede terminar mal. No digo que tenga que terminar mal, pero puede terminar mal. Eh, entonces, de la misma manera que hablábamos del dicho al acto, ¿no? El terrorismo también se combate entendiendo cómo se llega a eso. Que no, o sea, no se llega de un día para el otro con lobos solitarios entrando a un boliche y matando 80 pibes. Eh, entonces, no alcanza, socialmente hablando, con una mirada de seguridad y punitiva, si no incorporamos también una mirada de vigilancia más inteligente en todos los actores sociales. ¿Por qué? Porque hay señales, que a lo mejor se ven cuando pasó todo. Y decís, ah, mira. Era eso, cuando hizo esto, cuando dijo esto, cuando se fue a tal lugar y volvió distinto. Eh, Hay una gradualidad en la radicalización eh, que es muy difícil de aprender mientras está ocurriendo. Entonces, por eso es importante tener estrategias de prevención y estar muy conscientes de que tenés que diseñar esas estrategias de prevención. Hay pequeñas rupturas en el comportamiento de las personas que pueden indicar que algo está cambiando.
¿no? ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con esto que decíamos de hay una búsqueda de pertenencia, de ser incluido, y no estoy nuevamente como Carrer, lo voy a decir, no estoy justificando, estoy explicando, porque si no queremos entender, no vamos a poder prevenir. Eh, Esto es lo que se detectó, o por lo menos Carrer lo detecta en su libro, ¿no es cierto? Y estas rupturas progresivas, este divorcio del entorno, el irse a vivir a otro lado, el romper con la familia, el romper con los amigos, esto es posible verlo a lo mejor en un ambiente de trabajo si somos líderes atentos. ¿No? Cambios bruscos en el comportamiento, cambios bruscos de la identidad, de la forma de vestirse, eh, cambios en las amistades, cambios en los posteos en las redes sociales si son públicas. Obviamente las empresas no se van a poner a hacer inteligencia ni a hacer ni a entrar ilegalmente en la correspondencia y las redes de las personas privadas, pero en lo que es público también puede haber señales. Y esto es lo que a mí me parece que es importante ver. Si a mí me Te, preguntan, te- te- sí, te quiero hacer una pregunta, porque me parece fascinante lo que nos estás compartiendo y creo que estamos llegando a poner otra vez sobre la mesa la primera tensión que vos habías planteado y es, aun cuando convenzamos a una organización de que tiene que tomar partido, que digo que al revés, que no se puede no tomar partido, que dejar hacer ya es tomar partido y el dejar hacer ya tiene como mínimo un riesgo. Eh, Después te quiero poner sobre la mesa la definición que pone la OIT en el convenio 190, el de acoso y violencia en el ámbito laboral, donde incorpora un concepto de ámbito del trabajo súper amplio, que va en línea con lo que vos estás planteando. O sea, para la OIT, que es un órgano tripartito que le habla a los estados, pero también a las empresas de manera directa, le pide que gestione las violencias y los acosos y claramente los discriminación y discurso de odio entra dentro de lo que esta organización le pide a a las empresas que gestionen. El concepto de ámbito del trabajo tiene que ver con lo que ocurre durante el trabajo, con lo que ocurre en relación al trabajo, que también incluiría todo lo que tiene que ver con conversaciones, viajes, traslados, etcétera, y también como resultado, ¿está bien? O sea, si yo salí de la oficina, hice algo o pasa algo afuera del horario de trabajo y mando una comunicación o posteo algo también en redes, como empresa tengo que intervenir. Y acá viene y nos gustaría que vos como experta también en temas de derechos humanos, nos compartas un poquito de pautas de, ok, si yo empiezo a advertir estas señales de alerta de un colaborador o colaboradora, de que hay algo que está cambiando en una persona. Y tengo acceso, o sea, primero, tengo que mirar lo que pone en sus redes sociales. Eh, si no es imagínate que hablamos de alguien de tu empresa que vos estás en Pharmacity. Si no es la cuenta oficial de Pharmacity y yo trabajara para vos, vos tendrías que ver qué pongo yo en mis redes sociales. Es solo si te enterás, ¿cómo tendrías que gestionarlo? Digo, ahí empieza una tensión de público-privado, ámbito de trabajo, ámbito personal. ¿Qué se espera? Digo, porque esto es otro dilema, ¿no? Que le aparece a las organizaciones, que incluso aquellas que saldan la discusión que Betty y vos plantearon de es difícil, no quiero laburarlo, aun cuando decida abordarlo, empiezan a haber tensiones en letra chica que son difíciles sobre esto. ¿Hay algunas pautas que nos puedas dar para poner en práctica en nuestras propias organizaciones? coincidiendo con vos, Paula, es lo más difícil porque hay un límite que es la vida privada de las personas, ¿no? En el mundo privado y en todos los ámbitos. Hay una esfera de resorte exclusivamente de las personas y de su expresión que es inviolable. Ahora, y esto tiene que ver con un debate, yo no soy experta en redes sociales y quizá
una de las cosas que podría hacer una empresa es eh, trabajar en algún protocolo que tenga que ver con de señales de riesgo, con alguien que sí sea experto en redes sociales, para entender, por ejemplo, dónde está el límite entre lo público y lo privado. O sea, está claro que si una persona tiene una red privada al cual no se accede salvo por autorización y la empresa no tiene esa autorización, es una violación de su intimidad. Ahora, si voluntariamente le accedió a la empresa, la empresa quiere seguir a un empleado, el empleado acuerda, le da el ok y tiene una red pública totalmente, ahí ya no estamos hablando de correspondencia privada o no estamos hablando de ámbito privado porque hay una decisión también de compartir públicamente. Obviamente, después estamos en el segundo escalón, que es donde tenemos hasta dónde llega el ámbito de la libertad de expresión, hasta dónde, o sea, cuál es la expresión que está permitida y cuidada y protegida desde el ámbito de la libertad de expresión y cuál está empezando a pisar un poco lo que es el discurso de odio o la incitación a la violencia, a actos de violencia extrema, como puede ser el terrorismo, a sostener. Vamos a casos concretos. Hoy leemos todos Twitter o X y vemos las cosas que se dicen respecto de, no sé, el conflicto en Medio Oriente y lo que implica esto en términos de la cronificación del antisemitismo, la persecución al grupo de la comunidad judía. Y digo, son empleados tuyos. ¿Qué haces ahí? Cuando vos ves que de pronto te diciendo jamás hizo bien, Hitler no sé cuánto. ¿Qué haces ahí? Eh, no estamos hablando específicamente de alguien que está diciendo me gusta el ISIS. Estamos hablando de algo que todos los días leemos en las redes. Entonces, ¿qué hacer cuando esa persona trabaja en tu empresa? Entonces, y acá es donde al principio yo decía, bueno, tenés distintas formas de intervenir. Tenés la posibilidad de intervenir con un diálogo con la persona y a veces generando un diálogo con esa persona, pero que ese diálogo con la persona te impacte al resto del equipo. O sea, porque vos puedes hablar con alguien, a lo mejor es alguien, no lo vas a convencer, no vas a recuperarlo en términos de valores, ni lo vas a alinear. Y ahí verás si lo vas a despedir, si no lo vas a despedir. Pero ¿qué haces con los demás que leyeron, vieron que, así como ven, como vos intervenís, también pueden ver que vos no interviniste, que es un poco la discusión del principio? Y cuando vos intervenís, también tiene que quedar claro desde qué lugar intervenís. Intervenís desde un lugar punitivo, intervenís desde un lugar de generar miedo a lo que digan, a lo que hagan, o desde un lugar de yo soy guardiana de estos valores y quiero que esta comunidad, que es esta empresa, sea guardiana de esos valores. Entonces, ahí me parece que hay como toda una gradación. Yo creo que no vamos a salir con todas las respuestas, ni yo las tengo. Lo que estoy tratando es de afinar preguntas para que después en las áreas de compliance, trabajando con las áreas de diversidad e inclusión, puedan diseñar estas herramientas de protocolos de detección de riesgos. Y quizá en esos protocolos de detección de riesgos haya necesidad de incluir una política sobre redes. Y en esa política sobre redes ir haciendo todas estas distinciones, ¿no? Lo público, lo privado, dentro de lo público qué, dónde está el límite, qué puedo hacer en ese caso, ¿no? Y nos puede pasar con un empleado, nos puede pasar con un proveedor, nos puede pasar con la cadena de valor, nos puede pasar con una consultora con la que trabajemos, que de pronto la sigamos porque estamos haciendo un trabajo X y de pronto vemos en sus publicaciones que dice o hace o sostiene cosas que están en contra de los valores que yo como compañía quiero sostener y la cultura que quiero que permee. En definitiva, me parece que nada es fácil en este terreno, pero no porque no sea fácil tenemos que dejar de hacerlo, porque después es donde
visto todo el día después con el diario del lunes, decir por qué no hice algo, por qué no intervine, por qué no señalé esto, por miedo a, porque no piensen que yo como jefe o jefa estoy metiéndome en la vida de las personas. Nada hay peor que callar, nada hay peor que consentir, porque las cosas ocurren igual. Y si me permiten, yo tengo cuatro renglones para leer de Carrer respecto del tema de las señales, que esto es como, me parece que es algo que es bien pertinente para empezar a pensar en esos protocolos de detección de riesgos y esos protocolos de detección de alertas. ¿Cómo hacerlos? Bueno, cada empresa en su estructura, en su cultura, podrá ver cómo lo hace, de quién se auxilia, de qué manera lo empieza a comunicar internamente, con quiénes hace alianzas, pero lo que no es posible es pensar, este no es mi problema, está re lejos, está en Medio Oriente, está en Chechenia, está en Somalia, no es mío. Aunque sea una empresa transnacional, no es mío, no tiene nada que ver conmigo. Eso es lo primero que no podemos hacer. Y lo segundo es no entender que podemos hacer algo positivamente por la prevención. Y Carrer decía, concluyendo un poco en este análisis incómodo que yo les contaba que hace respecto de los terroristas del B-13, que se puede predicar a los nazis, ¿no es cierto?, a los criminales de guerra. Si vieron la película Nuremberg y los análisis que hace el psiquiatra de los acusados en Nuremberg, es lo mismo, no son personas que vienen de Marte. Entonces, si no analizamos cómo llegar a eso y qué podemos hacer para entender antes de que lleguen, la sociedad está en problemas. Y lo que dice Carrera es, muchos de los acusados no son monstruos excepcionales, sino hombres comunes con trayectorias erráticas, cuyas decisiones vistas una a una no parecían anunciar necesariamente el horror a los que nos conducirían. Espectacular, Andrés. Eh, Vamos a tener que cerrar. Yo me quedaría horas charlando con vos de un tema que es tan difícil, pero tan apasionante y tan de discusión obligatoria. También puede que sea difícil, como vos decís, no nos da ninguna excusa para no tratarlo, porque no tratarlo es asegurarnos de tener un problema después. Tratarlo nos puede dar herramientas para entender dónde estamos y brindarnos la sensibilidad para detectar estas alertas y pedir ayuda para gestionarlas si es que no sabemos cómo hacerlo. Para cerrar, ¿querés decirnos eh, alguna palabra, algún concepto, alguna invitación adicional a lo que nos venís compartiendo? Simplemente recuperar la idea de que la neutralidad no es una opción. Eh, Creo que si quedamos con eso, es un buen producto de la conversación que tuvimos durante esta hora. La neutralidad no es nunca una opción cuando están en juego derechos de las personas, cuando están en juego valores. Y las empresas son parte de sostener esos valores. No son ajenos. No tenemos que esperar desde el sector privado que venga de otro lado la solución. Betty, ¿vos querés decir algo? No, que es excelente, que la verdad que estos conceptos que nos traen de pensar que pasa en otro lado, pensar que no puede pasar en mi organización, es lo que nos lleva a que el día que pasa algo, ¿no? Nos sentimos como sorprendidos. Me parece que estos últimos, toda la charla que fue espectacular, pero esto que nos leíste al final, ¿no? De que los monstruos pueden estar cerca nuestro y se pueden estar creando eh, y poder verlo, poder, digo, no desde la exclusión, porque después hay que ver qué hacemos con eso y cada organización y qué hecho es el que encontramos, ¿no? Pero también de poder tener charlas que nos acerquen y que puedan cambiar una mirada que está yendo por un sendero que no está bueno. Me parece que eso es lo fundamental, saber que podemos hacer algo.
Yo estoy feliz de escucharte, André, de seguir aprendiendo y de formar parte de la asociación, un espacio que genera no uno, sino múltiples oportunidades de hablar de temas difíciles para que tengamos herramientas para pasar a la acción. Y no solo eso, sino además de hacernos cargo de que tal vez ninguno de nosotros sabe cómo hacerlo todo, pero siente que hay que están nuestros valores en juego y que tenemos espacios de co-construcción, de pensar y hacernos preguntas aún cuando no sepamos la respuesta. Pero si no nos formulamos la pregunta, seguro nunca vamos a encontrar la respuesta para pasar a la acción. Así que estoy segura, André, que cualquiera de los que están acá o que nos va a escuchar después por las redes, te puede contactar para pedirte opinión o para seguir intercambiando ideas contigo. Hay algunos comentarios súper positivos y más preguntas para seguir profundizando, pero este es el tiempo que tenemos. Que no agota la discusión, pero esperamos que la abre y la multiplique para que en todas las organizaciones nos estemos preguntando qué está pasando, qué le está pasando a las personas que integran nuestra organización y cómo los podemos ayudar a esas personas a sentirse parte, valorados, incluidos, porque esta es la mejor estrategia de prevención de cualquier discurso de odio que pueda llevar al extremismo violento. Así que gracias, André, Betty. Gracias. eh, Gracias a ustedes. Ha sido un placer compartir esta primera hora de la mañana con ustedes, Paula, Bettina y todos quienes estuvieron pacientemente escuchándome. Quedo a disposición porque como vos decís, hay mucho para hacer y lo que y hay que hacer. Gracias a todos. Marian, ¿vos querés decir algo para cerrar? No, no, la verdad que espectacular todo, espectacular. Me quedé hasta el final escuchando, por suerte tenía un ratito, así que mil gracias, pues estuvo buenísima la charla. Hasta la Gracias Chao, a próxima todos. gracias. entonces. Chau, chau. Chau, chau.